Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado, el podcast de Yoga Esencial. Edición o episodio muy especial porque estamos dentro del último mes del año y es un momento en el cual muchas veces estamos con sobrecarga de cosas por las fiestas, en nuestro caso por los cierres de las actividades, por los finales de los cursos, entregas de certificados, planificación de talleres y cosas que puedan hacerse en verano mientras las personas están de vacaciones, que a veces tienen ganas de hacer eso que de pronto en el año no hay el tiempo suficiente. Bueno, es una linda ocasión como para decir, enero y febrero tengo esa chance de tomar aquel taller, aquel curso, aquel seminario en el que quisiera formarme o tomar ese conocimiento. Así que en breve estaremos pasando una cartelera de propuestas para que tengas a mano y sepas que puedes hacer estas actividades. Como también, bueno, ya ir pensando en lo que es el inicio de nuestras formaciones profesionales, que algunas estarán comenzando en febrero y otras en marzo. Pero bueno, lo mismo, ya estaremos anunciando ambas cosas para que las tengas en mano y ya puedas tomar las mejores decisiones. Pero esta vez nos convoca una entrevista que hicimos para este episodio, para ir directo al grano, al centro temático de este octavo episodio, que es el que estamos presentando, que tiene como invitado a el profe de yoga integral y de Nada Yoga, Marcelo de Aquino Vicente, director de la Escuela Nada Brahman de la República Argentina, con quien, bueno, nos une una amistad hace unos cuantos años y hemos compartido formaciones y capacitaciones y muchas experiencias en India también. Así que me pareció interesante tener esta charla vía Zoom, obviamente. Yo estoy en Montevideo, Marcelo está en La Plata concretamente, en Argentina, dentro de Buenos Aires. Así que fue una riquísima charla la que tuvimos acerca del yoga, de anécdotas y de comentarios que de pronto no todos quienes están estudiando yoga quieren comenzar a practicar, tienen en cuenta a la hora de estar en contacto con la temática. Entonces, les pido que presten especial atención porque hay muchas cosas que a veces hacemos y decimos los profes de yoga y parece que fueran, bueno, o fuera de rango, descalibradas, y sin embargo son las cosas que nosotros aprendimos. Entonces esas cosas que para las personas que están en formación o que están pasando procesos de yoga, porque también hay mentorías personalizadas, bueno, ahí van a encontrar el porqué de algunas de las cosas que nosotros hacemos cuando nos toca dirigir a grupos o trabajar en retiros o en lo que estemos haciendo. Por otra parte, tiene, como decía, muchas anécdotas de su vivencia personal que enriquecen a todos aquellos que estamos de una forma o de otra dentro del yoga. Así que, sin mucho más vueltas, vamos a disfrutar de esta conversación que tuvimos con Marcelo. Nosotros hace tiempo que no nos vemos, después del viaje a India de 2018, creo que nos vimos en Montevideo, una vuelta y nunca más. Después nos agarró la pandemia y hemos estado en contacto, pero no nos hemos encontrado a compartir alguna comida ni alguna clase como hacíamos antes. Es cierto, sí, bueno, eso coincidió también con la venida del niño, Cierto, con del Maxuelo es padre de ahora, de Maxi. Máximo. Sí. Y bueno, y también después la pandemia que imposibilitó también, ¿no? Aquí la pandemia fue bastante larga, tuvimos casi 7 meses sin poder, prácticamente sin poder salir, 7 meses Sí. continuos, y después con amplias restricciones, así que bueno, un poco por esos motivos. ¿Cómo te Pero siempre presentarías con para relación. para las personas que no te conocen, Marcelo? ¿Cómo te presentarías? Un humilde aspirante a vivir un poco más plenamente la vida. Bueno, ¿desde qué lugar? Bueno, de ese lugar, de un lugar sincero, intentar vivir con más, ¿cómo podemos decirlo? De una manera más verdadera, más esencial.
¿no? Aprendiendo, abriéndome a recibir también de ese aprendizaje de todos lados, desde adentro, desde arriba, desde afuera, y bueno, y hacer a la vez hacer mi esfuerzo, mi mejor esfuerzo para poder vivir esos aprendizajes de esa forma. Estoy convencido que, bueno, que la vida de un ser humano podría mejorar, podría ser mejor, me convertiría en un mejor ser humano, una persona. ¿Qué significa, qué entiendo yo por un mejor ser humano? Un ser humano que vive más en sintonía con su esencia y no tanto con, bueno, voy a decirlo, ¿no? Con su ego. Y bueno, y de esa forma progresar en este espacio de tiempo llamado vida y, y en el mejor de los casos, bueno, inspirar a otros a hacerlo. Vamos a decirle a la gente también que Marcelo es profe de yoga integral y de nada yoga también, ¿no? ¿Cómo empieza esta historia del yoga en tu vida? Puedo ver en retrospectiva que desde muy niño, o sea, desde que tengo conciencia, recuerdos, algo ya estaba despierto en mí. Entonces, hoy en día entiendo bueno, que algo se despertó en mí a edad muy temprana, bueno, en ese momento obviamente no era consciente de que era algo diferente, si querés, si llamarlo de esa manera, o algo espiritual, o lo que fuera. Yo lo vivía, obviamente, como lo vive un niño o un preadolescente, uno lo vive como es, naturalmente. Y después, bueno, eso se fue opacando un poco por la adolescencia, bueno, tratar de encajar en los grupos de amigos, en lo que era la sociedad. De alguna manera, en alguna medida siempre me costó un poco eso de encajar, ¿no? Y, y bueno, y luego de haber transitado la escuela e ido a la universidad, ese impulso continuaba en mí, pero chocaba con la realidad externa. Es decir, al no estar nutriendo ese impulso, ¿no? A no estar viviéndolo, a no darle demasiada, digamos, demasiada, diría yo, porque un poco de cabida tenía en mi vida del lado de la música, ¿no? Siempre estuve ligado a la música occidental en principio, entonces todo ese impulso más profundo se canalizaba a través de la música, pero en un momento no le alcanzó la música y ya pulsaba por algo más. Bueno, entonces en un momento llegó a chocar con la realidad de estar estudiando otras carreras, haciendo otras cosas, conformando, digamos, en una sociedad tal vez a lo que los demás esperaban más de mí y no tanto a lo que yo sentía o quería hacer. Y fue, bueno, ahí un quiebre, y ahí es donde doy un vuelco, bueno, y ya decido, incluso en contra de lo que me decía la mayoría, el 99% de las personas, decido emprender a tientas, tal vez al principio, un camino espiritual, y bueno, al cual seguí ininterrumpidamente hasta hoy. ¿Y por qué el yoga? En su momento, yo creo que fue lo que hoy decimos, ¿no? Nosotros que estamos bien empapados en el yoga integral, que hablamos mucho de la guía del alma, ¿no? Bueno, en su momento yo no tenía la más mínima noción de eso, pero sí sentía algo dentro mío muy fuerte, que llegó a un punto de volverse tan fuerte que no podía no seguir ese impulso, ¿no? Esa voz, digamos, ¿no? Ese impulso que me llevaba a que le prestara atención, a que lo tuviera en cuenta, a que hiciera cosas que estuvieran en sintonía o que nutrieran eso, ¿no? Bueno, en mi familia nadie practicaba yoga formalmente y bueno, no tenía ninguna referencia hace un poco más de 20 años, no tenía referencias de nada relativo a lo espiritual, ¿no? Formalmente hablando. Entonces, bueno,
empecé como buscando intuitivamente, me acercaba a cosas que me atraían por ese motivo. Recuerdo mi madre con algunos cassettes en ese momento que le habían prestado de una compañera de trabajo que tenía música de India, y cuando escuchaba esa música algo me producía. Veía algo en la televisión y me animaba a copiar algunos movimientos en casa, y lo que sentía bueno, era diferente y me atraía en ese sentido. Bueno, como músico también siempre fui muy fan de los Beatles, y bueno, y la conexión de los Beatles con India y con la música de India, eso también paraba la oreja allí, ¿no? Y decía, bueno, acá hay algo. Bueno, y un poco una combinación de todo eso me llevó a un día decir, bueno, basta, bueno, basta de practicar enfrente de la televisión. Creo que no sé si fui a algún comercio y encontré un papel que era una publicidad de unas clases, y dije, bueno, llamé a varios lugares para empezar, y me acuerdo que, supongamos, era, no sé, marzo de un año, ¿no? Y al fin llamé, pregunté y no me animé a ir por el miedo al qué dirán. Y pasó un año entero hasta que tomé la decisión finalmente de empezar. O sea que empecé intuitivamente, no sabía muy bien realmente qué era el yoga. De hecho, en su momento algunas personas me decían que no empezara, que me iban a lavar la cabeza en el yoga, etcétera, etcétera. Pero, fue impresionante, termino la respuesta diciendo esto, porque cuando me decidí después de ese año a empezar, bueno, obviamente volví a llamar a varios profesores, una profesora que fue luego con quien también estudié, Delma Resberg de la Asociación Bonaerense de Yoga, y fui a una primera clase, supongamos un jueves a la tarde, y una clase práctica, ¿no? De una hora, y cuando me levanté de la relajación sentí un bienestar, una plenitud tan grande que nunca había sentido, que me levanté y dije, esto es espectacular. Fue lo primero que pensé, esto Ujú. es espectacular. Casi como una sensación de esto es lo que había buscado siempre y no sabía qué era. Bueno, obviamente después de ahí, después de ese jueves, el viernes había meditación, fui a la meditación y así continué y nunca más paré. Un yoga adicto. Podemos decirlo así. Yo diría que no podría vivir de otra manera, digamos. No es la adicción a la práctica, Sí, digamos, sí, sí, sí. no, Obvio, obvio, obvio. digamos, la actitud interior que uno coloca en lo que hace. ¿No? Hacer lo que sea, una postura, una respiración o la vida misma, trabajar, cuidar a los niños, hacer las compras, con una actitud interior que no deje de lado esa guía más profunda, como una sensación de integración, de plenitud, digamos, de no tanta división interna. Bueno, eso. ¿Y te acordás cuántos años tenías cuando pasaste por esa experiencia de esa clase? Y debe tener unos 21, 22, no más que eso. Ajá. Y después de allí pasaste a una formación. Sí, hice un año de clases y después, bueno, me decidí bueno, a iniciar la formación. Recuerdo que estaba muy, muy dubitativo por la cuestión económica. No tenía, que es una anécdota que siempre, siempre también comparto a veces con algunas personas, y así de manera íntima, ¿no? Porque, claro, uno a veces duda mucho, ¿no? En hacer lo que siente, por algún condicionamiento externo, porque no tengo el dinero, porque no tengo tal cosa, porque no, me falta el talento. Y en realidad, esas son todas cosas secundarias, digamos, ¿no? O sea, o que uno, en el mejor de los casos, podría ir resolviendo a lo largo del tiempo.
O sea, yo empecé y tenía, creo que tenía el dinero, imagínense, yo no, tenía 21 años, 22 años, algo así, Claro. no tenía un trabajo formal, o sea, no tenía ahorros, todavía vivía con mis padres, o sea que económicamente estaba en condiciones bastante Limitadas. limitadas, bueno, limitadas. Y bueno, me acuerdo que tenía el dinero para un mes de clases, un mes de seminario, digamos. ¿No? Y bueno, pero en ese momento, bueno, algo me llevó a decir, bueno, lo voy a, digamos, voy a empezar y lo voy a ir, voy a buscar la manera de generarlo. O sea, trabajaré, haré lo que sea necesario, trabajaré más, buscaré más trabajo o generaré el dinero de la manera que sea necesaria. Y bueno, y la realidad es que eso me dejó una enseñanza muy grande. ¿Por qué? Porque más allá de las dificultades, cuando uno sigue su guía interior, y ojo que no todo, no todo lo que aparece en nuestra mente es una guía interior, una guía del alma, ¿no? Claro, Pero claro, claro. hay algo, hay un plus, digamos, cuando uno hace lo que tiene que hacer, digamos, lo que en términos poéticos, lo que su corazón le dicta, lo que su alma le dicta, el universo acompaña, ¿no? Parece una frase hecha, pero es muy práctico, es muy verdadero, digamos. El universo te da oportunidades, luego uno puede tomarlas o no, ¿no? O sea, el universo no te va a dar los billetes, ¿no? No, no. Uno arriba de otro, sino que te va a dar las oportunidades para que vos generes eso que tenés que, pero Hay una mirando frase que, retrospectivamente, hay una frase que está buenísima que dice que para aquella persona que tiene una determinación inflexible, el universo se pone a sus pies. siempre, siempre. Este, Puede que no ocurra la primera, la segunda, ¿no? Pero bueno, si uno continúa y persevera y es determinado, siempre, al final eh, digamos, lo consigue, ¿no? Entonces, bueno, eh, y no solamente eso, sino que después, con esa misma actitud, digamos, después, la verdad que ocurrió siempre, o sea, todo lo que quise hacer en ese sentido, siempre estuvo esa mano extra, ¿no? De ayuda, digamos, ¿no? De todo lo que vino después, todos los cursos que he hecho, todas las cosas, no sé, los viajes, los retiros. Obviamente yo llevo una vida bastante austera, no. No tengo lujo ni mucho menos, pero bueno, también reconozco que esa mano extra siempre ha estado y soy muy agradecido de eso. Y por eso también me parece muy valioso, este, bueno, como siempre hablamos, ¿no? Compartir lo que uno ha recibido, de una manera u otra. Bien. Esta formación fue la primera que tomaste fue con Ricardo, ¿no? No, la primera que tomé fue con Delma. O Ah, sea, con hice el Delma. primer año, sí. Ujú. No, en realidad hice el primer año y el segundo año con Delma, porque yo Ajá. vivía en ese momento en una localidad, con mis padres, en una localidad llamada Citibel, y Delma, bueno, vivía en esa misma localidad. Entonces, bueno, iba a lo de Ricardo cada tanto, pero como no frecuentaba mucho el centro de La Plata, entonces no iba mucho. Bueno, lo nombramos porque además lo vamos a entrevistar también para el podcast, ¿no? De Ricardo García, también de La Plata. En algún momento vamos a combinar con ella, está hablado, pero tenemos que coincidir. Este, Sí, pero bueno, bien, siempre. otra rica Así que bueno, nada. conversación. Siempre, por más que ahora, bueno, en los últimos años no he tenido mucho contacto, pero siempre tengo, o sea, el mayor respeto, el mayor agradecimiento y, y bueno, así, un cariño enorme por Delma, por Ricardo y bueno, porque fueron personas que este, me ayudaron mucho, me guiaron muy bien, de una manera muy honesta, muy sincera, muy verdadera. Entonces, para mí, yo los tengo en un pedestal. Así que bueno, eso es muy valioso. Siempre en esto del yoga decimos, tal vez estés de acuerdo, que nuestro primer profesor marca una cosa muy fuerte y es inolvidable esa experiencia, ¿no? Y uno debe estar siempre agradecido a su primer profesor. Sí, sí, totalmente. Coincido.
¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos después de eso? ¿Cómo fuiste progresando en esto del yoga? ¿Surgieron otros intereses? Eh, ¿Empezaste a dirigir clases de yoga integral? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, paralelamente a la formación de yoga integral que hacía con Delma, y realmente yo, como estaba tan entusiasmado con la vivencia del yoga, del yoga integral básicamente, porque tengo que reconocer que había ido a conocer otros sistemas y no me habían gustado. Bien. Pero encontraba en esta expresión del yoga integral algo muy, muy, muy verdadero, muy, muy completo, muy maravilloso. Y estaba muy entusiasmado, entonces, no solamente que había hecho el primer año, sino que cuando estaba cursando el segundo año, recursaba el primero. O sea, Delma me invitaba y participaba del seminario del primero. Y cuando había terminado de cursar y de rendir el primero y el segundo, seguía participando de vuelta del primero y el segundo. O sea que Sí, sí, también. eso, eso estuvo muy bueno, porque fue como una práctica muy, muy intensa durante todos esos años. Bueno, paralelamente, como decía, toda esta formación siempre eh, ¿cómo podría decirlo así? El llamado, ¿no? La naturaleza musical estuvo en mí. O sea, si yo tuviera que definirme, mi naturaleza es música, ¿no? Solo Ujú, que este, con el tiempo y con el trabajo digamos, en el yoga fui descubriendo que mi lugar o mi acercamiento a la música no era por solamente tocar la música, divertirme, o incluso por la cuestión estética o la complejidad musical, etcétera. Mi búsqueda era por la parte espiritual en la música. Y eso lo descubrí, o sea, lo descubrí, o lo redescubrí, mejor dicho, en esa época, porque yo ya lo tenía de niño. Yo me acuerdo que cantaba, porque en su momento, cuando era niño no sabía tocar instrumentos, no tenía instrumentos, pero sí cantaba espontáneamente o escuchaba ciertas músicas y las repetía, y bueno, me llevaban a un estado de absorción muy grande, o sea, espontáneamente, ¿no? O sea, un estado casi de trance. Y luego de grande, cuando ya había empezado, adolescente, había empezado a estudiar piano, y bueno, ya estaba más tardíamente ya estaba también practicando yoga. Me acuerdo que le pedía a la profesora de música, me enseñaba tal vez música popular, canciones más del rock nacional, porque era lo que le interesaba a los jóvenes de esa época, en ese momento, para que no se aburrieran. Y yo le iba y le pedía, una vez escuché que tocó una música clásica y le pedía, ¿me podés enseñar eso, por favor? ¿Qué tocaste? ¿Qué es? Y algunas piezas dentro de la música clásica que me llevaban a otra dimensión, como, no sé, Sonata Claro de Luna, de Beethoven, bueno, la Marcha Turca de Mozart, bueno, cosas que realmente me llevaban a otro plano y me producían un estado de éxtasis. Entonces, bueno, cuando continué con la práctica de yoga, en un momento, siempre paralelamente con la música, ¿no? Pero no había conectado los dos mundos todavía de manera tan ujú. directa. Una vez escucho en un retiro que creo que era Naila, una profesora de la asociación, que también es músico, y no sé si, bueno, creo que fue ella, que mencionaron algo sobre la palabra nada yoga o yoga del sonido, y automáticamente yo paré la oreja, y después en el primer momento que pude, fui y le pregunté, ¿qué es eso? No, yoga del sonido, nada yoga, digo, ¿y dónde se estudia eso? Sí, claro, ¿Dónde hay algo de eso? Yo quiero claro. eso. Ujú, Y bueno, no, realmente no había nada, no había en esa época muchas cosas, algunos libros muy así genéricos, pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que primero que era lo mío, o sea, que era como mi lugar en el mundo del yoga, era eso, y entonces a partir de ahí se inició otra etapa porque me embarqué, como no había lo mismo que sí había para, por ejemplo, para el yoga físico, o sea, uno quiere hacer una formación de yoga físico, bueno, o de las técnicas tradicionales del yoga, y tiene todo el protocolo, tiene todas no sé, las posturas ya estructuradas, con guía paso a paso, los pranayamas, las meditaciones, incluso los mantras. Ahora, cuando
digamos, cuando yo preguntaba sobre el yoga de sonido, cómo se practicaba, qué era, nadie sabía, o sea, nadie te decía nada, no sabían cómo era. Bueno, entonces a partir de ahí se inició una etapa de mucha investigación y fundamentalmente mucha práctica, porque eh, se decían cosas que también, bueno, a mí no me satisfacían, digamos, completamente, Como ¿no? por ejemplo. Como por ejemplo decir, bueno, una nota para cada chakra, ¿no? O tal Ajá. mantra de Bien. purificación. Ujú. Bueno, O y no tal era que mantra yo, para la riqueza y cosas por el estilo, ¿no? claro, entonces no era que yo descreía de eso, pero era raro. Me resultaba muy rara una conclusión tan categórica, ¿no? O sea, sin mayor precisión. Y al mismo tiempo, ¿por qué digo sin mayor precisión? Porque digo, bueno, este mantra, cualquiera lo recita, en cualquier nivel de conciencia, con cualquier melodía, lo pronuncia de cualquier manera, sabiendo o no sabiendo el significado, en cualquier caso es de purificación. Claro, claro. O Hay varias sea, preguntas ahí, seguro. claro, entonces digo, es raro, ¿no? Era raro. Y además me producía mucha curiosidad, expresiones del tipo, bueno, cuando yo quería indagar en estas cosas para saber a ciencia cierta cómo era, ¿no? Esto del yoga de sonido, la respuesta mayormente era, bueno, no lo intelectualices tanto, hay que sentirlo, o en mantra no importa cómo lo cantes, lo que importa es sentirlo. Bueno, pero al mismo tiempo yo tomaba todo, era una esponja, ¿no? Sigo siendo una esponja, pero Sí, claro. Ujú. me preguntaba, ¿pero por qué cuando vamos a la parte física es todo tan puntilloso? No, el dedo no puede estar 1 centímetro más para allá, tiene que estar acá. La mano no puede ir 3 milímetros para allá, tiene que estar acá. ¿Por qué es tan estricto, tan rígido, tan puntilloso cuando vamos a la parte física y cuando vamos al sonido? Es todo tan abstracto, digamos, tan etéreo, donde pareciera que vale cualquier cosa. Me resultaba raro. Bueno, con el tiempo después me di cuenta que, digamos, no era no es que profundizar o mirar en detalle el trabajo con el sonido es incorrecto. Lo que faltaba era profundización, básicamente. Ujú. ¿Y cómo llegas a encontrarte con un poco más de profundidad con esto? ¿Viene a partir del primer viaje a India? ¿Cómo surge el primer viaje? ¿Cómo fue el primer profesor? ¿Quién fue el primer profesor? Bueno, en su momento, casi paralelamente con el comenzó un poquito antes a practicar yoga, pero en el mismo año, o sea, vamos a pensar en el mismo, al final del mismo año que empecé a practicar yoga, bueno, empiezo a estudiar sitar, este instrumento muy conocido de India, con un profesor en Buenos Aires. Y bueno, me empiezo a meter así en la música de India más formalmente, así empezando de cero. Bueno, y bueno, empecé a conectar no solamente con mi profesor, sino en ese momento era Sergio Bulgakov, un excelente músico de Buenos Aires, y con compañeros también que estaban estudiando instrumentos de India. Y bueno, me empecé a acercar un poco más y al tiempo. Bueno, no sé, a los pocos años, surge la posibilidad así, espontáneamente, casi como un juego, dijimos con un par de personas, bueno, no sé, como si fuera vamos a imaginar, como una apuesta, ¿no? O sea, si una apuesta muy cotidiana de cualquier cosa, no sé, si llueve, vamos a ganar. Ahí Está va. nublado. ¿Vos qué decís? ¿Que llueve o no llueve? Y yo digo que llueve. Vos decís que no llueve. Bueno, si gano yo, nos vamos a India. Bien. Así fue. Ahí va, ahí va. Obviamente estaba la idea en el aire, pero no sé, salió, bueno, y finalmente a partir de que alguien lo verbalizó, empezó a tomar forma y bueno, empezamos a averiguar y viajamos. Bueno, y ahí empecé, este, empecé más puntualmente con estudios de la música india,
bueno, y paralelamente iba, en la medida que podía, iba estudiando o algunas cosas sobre nada yoga. Pero en ese momento, creo que en ese primer viaje a India, no recuerdo ahora la secuencia, pero no estoy tan seguro si ya había ocurrido el evento de haber escuchado la palabra nada yoga o no, o había sido muy reciente, pero digo, en el primer viaje, yo podría decir hoy en día que fui más por la música de India que por el nada yoga, de manera consciente. Obviamente que, digamos, esencialmente iba por nada yoga. Y bueno, y Ujú. estudié con maestro allá, con un gran maestro de Varanasi, Pandit Shivnath Mishra, realmente y fue un gran, bueno, estuve en el Sri Aurobindo Ashram por primera vez y bueno, en muchos lugares icónicos de India y fue un shock muy grande para mí. Hasta diría que me costó bastante, pero me formó a la vez, me templó el espíritu y la mente porque fue un quiebre muy fuerte, primero porque estaba solo, entonces, y en India, bueno, los indios son todos muy amables, muy, muy cordiales, pero entre ellos son cariñosos, así de gestos, de gestos físicos y demás, pero con los que no conocen, no. Entonces, bueno, estar semanas largas, meses solo, ¿no? Ya les empiezas a necesitar un abrazo, querés Claro. tomar un mate con alguien conocido, entonces, desde Alguien ese que me punto dio de vista, cariño. claro, claro, sí, sí, literalmente. Y además, o sea, me generó un gran shock, así, un gran quiebre, el hecho de al tener contacto con maestros de allá, bueno, como, no sé, eso de tener contacto con, ¿cómo decirlo? A ver, con la esencia de la cultura, ¿no? Y ver, no sé, la música, el yoga, etcétera, más que siendo practicado, como yo lo veo acá, siendo vivido en la vida cotidiana. Eso fue un gran, pero un gran aprendizaje para mí, porque me abrió muchísimo los ojos, me enseñó mucho, me mostró mucho y me quedó para toda la vida. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ahí, bueno, empecé como a captar todo eso y eso se fue cocinando en mi mente y cuando volví, ahí, bueno, lo que vino fue más de empezar a indagar e investigar más fuertemente el Nada Yoga. Como no había, incluso en India, yo preguntaba a los maestros y nadie te decía nada sobre Nada Yoga, te decían cosas muy genéricas. Bueno, y entonces compraba algunos libros, un poco que charlaba con alguien, un poco que practicaba. Cuando volví, en los años siguientes, porque pasaron hasta el próximo viaje a India, pasaron como 4 años, me dediqué muy fuertemente a practicar, por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé, a ver, si un mantra es de purificación, bueno, digamos, tiene que ser de purificación en todos los momentos, Que ¿está bien? Entonces, purifique. si vos lo practicás a la mañana, lo practicás en la noche, lo practicás en invierno, lo practicás en verano, si le cambiás la melodía, si lo haces más rápido, si lo haces más lento, si lo haces en grupo, si lo haces solo, si lo haces con melodía o de manera monótona, no importa lo que cambie externamente, tiene que mantener su esencia. O sea, porque el azúcar, independientemente de donde lo ponga, va a ser dulce. ¿Está bien? Siempre va a ser dulce. No va Claro, a sí, ser, no, bueno, no se va a claro. volver, no va a cambiar su naturaleza. Entonces me dediqué mucho, mucho, mucho a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, investigar, probar, intentar, reflexionar. Y bueno, y a partir de ahí, inicialmente fui como arribando a algunas conclusiones básicas sobre el trabajo con el sonido, lo que después inició un proceso de, de diálogo entre lo que revelaba la práctica y después ir, por decirlo así, a la reflexión. Reflexionar, indagar, probar y después volver a la práctica a ver si lo que uno había reflexionado se comprobaba en la práctica conmigo, también con otras personas. Yo daba donde podía tener una oportunidad de dar clases, daba clases, me invitaban a cualquier lado, iba, entonces fue un periodo muy fructífero en la experimentación, el libro que tenía a mano lo leía, y bueno, y llegó un punto en el cual
en ese momento ya estaba, como vivía ya estaba viviendo en La Plata, tenía más contacto con Ricardo, mucho también de charlar con Ricardo, hasta que en un punto, o sea, llegamos a un punto, digamos, que eh, como, digamos, como no había un curso de nada yoga, me dijo, bueno, hacelo. Claro, claro, obvio, 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 obvio. Llegamos a ese punto y yo no sé si un día, no me acuerdo la charla cómo fue, pero si estábamos hablando de, bueno, pero si hay, digamos, si había cursos de nada yoga, no, no hay cursos, No, bueno, no hay, claro. hacelo, me dijo. Y bueno, entonces ahí también empezó otro proceso más formal de romperme la cabeza, a ver cómo podía hacer cómo se podía armar un programa. Obviamente me basé en el programa que tenía la asociación, un programa para el curso de yoga. Bueno, fui haciendo los paralelos y eso fue muy, muy fructífero. ¿Por qué? Porque le dio a la propuesta de Nada Yoga características muy, muy concretas, digamos, ¿no? No que fuera algo volado y para todo el mundo y que era lo que cada uno sentía y pronto, sino que yo hacía estos paralelismos, digo, bueno, a ver, si las posturas generan tal cosa, no sé, por ejemplo, si la pinza, que uno se pliega hacia adelante sobre las piernas, ¿no? Genera un estado interior de introspección, eso es debido a la posición del cuerpo fundamentalmente, ¿no? O sea, que está Claro. propiciando ese estado de interiorización. Ujú. Entonces, eso es algo genérico, cualquier persona en cualquier lugar del mundo que lo haga, digamos, le va a generar más o menos lo mismo, ¿está bien? O sea, porque la postura va en un sentido. Entonces con los sonidos tiene que pasar lo mismo. Digo, si yo uso los sonidos en una cierta dirección, este sonido tiene que tener un efecto generalizado en las personas. Después cada uno va a tener matices, pero no puede, la pinza no le va a generar una sensación de apertura a alguien. Es imposible. Es posible, Salvo claro. Ujú. salvo que esté imaginando algo, pero eso ya es producto de la imaginación, Claro, de lo que son eso es un los efectos. esfuerzo, es por un esfuerzo eso, y no sería en este caso el esfuerzo beneficioso, digamos, es como una porfiadera, digamos, que dé un efecto obstinadamente. Claro. Así que bueno, fui tratando de despejarme en el trabajo físico para llegar a encontrar ciertos fundamentos del trabajo con el sonido, que son los que después la música o los instrumentos o cualquier combinación sonora acaba utilizando para producir un determinado efecto. Pero ¿qué es lo que cambiaba a partir de este descubrimiento? Que cuando uno va a un mantra que tiene una melodía, o va a una música que dice es terapéutica o es relajante, o uno va a un instrumento terapéutica, supongamos, uno ya no está sujeto a lo que dice alguien. Ah, este mantra es de purificación. O sea, porque lo dijo alguien. Si uno conoce qué es lo que generan los sonidos fundamentalmente, después cuando los combina, entiende por qué generan el efecto que generan y lo puede producir voluntariamente. Bien, buenísimo, buenísimo. Vamos a pegar un saltito un poco más adelante. ¿Cómo caemos con la Rudravina? Y contarnos un poco de qué va la Rudravina. Hay gente que digo esto y no sabe lo que es, ¿no? Sí. Bueno, la Rudra Vina es como, podría ser una cosa así como el bisabuelo del sitar, aunque bueno, como es todo tan antiguo, algunos dicen que no vienen de la misma familia, etcétera. Pero bueno, Vina es una palabra que designa un conjunto, una familia de instrumentos en India, instrumentos de cuerdas, eh, bueno, por su estructura podrían considerarse como los instrumentos originales de los cuales después derivan muchos otros instrumentos de cuerdas que tienen, bueno, esas típicas calabazas ahuecadas que hacen de resonancia y demás. De cuerda percutida, digamos, no cuerda frotada como un violín, por ejemplo. Bueno, resulta que por el año 2011, bueno, estaba en todo este proceso. Y recuerdo que ya había armado el curso, estaba dictando el curso de Nada Yoga y demás. Y recuerdo que un día estaba preparando el sitar para dar un concierto, bueno, limpiando las cuerdas, afinándolo, etcétera. Y digo, bueno, me voy a poner alguna música, porque dije, bueno, voy a tocar tal pieza musical, ¿no? En India se llaman ragas.
Y dije, Raga Yaman. Bueno, voy a buscar en YouTube Raga Yaman. Y justo puse y apareció alguien tocando este instrumento, Rudra Vina. Y dije, bueno, a ver, qué interesante. Y cuando puse play, empecé a escuchar el instrumento, me quedé, bueno, escuché uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis videos, porque tenía como seis partes, me quedé una hora escuchando. Me voló literalmente la cabeza, porque fue como otra sensación de este tipo de esto es lo que estaba buscando y no sabía que existía. Así que bueno, empecé a buscar, no tenía la más mínima idea quién enseñaba. Pero bueno, recordaba que mi primer viaje a India había ido a ver un concierto en vivo. ¿Y sabés de quién era ese concierto? ¿Quién era? De Bajaudín. Ah, Y yo me acuerdo que habíamos ido, porque había ido en Varanasi, ahí cerca, este, ¿te acordás cuando fuimos a Varanasi, que fuimos en bote, digamos, de un lado del Ganges hasta la Fundación Krishnamurti? sí, 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 obvio. Bueno, ahí, desde donde tomamos el bote, ahí a 50 metros, hay un hotel que se llama Ganges o Ganges View. Bueno, y ahí suelen hacer conciertos en el hall central, que es chiquitito. Bueno, y como yo estaba hospedado ahí a un par de cuadras, había un concierto, bueno, y era Bajaudín, y fui a verlo, y me acuerdo que fuimos con un amigo de Estados Unidos en ese momento, y nos fuimos de ahí diciendo el mejor concierto que vimos. Nos fuimos diciendo eso, Bien. 4 o 5 años antes de conocerlo a Bajaudín. Bueno. Entonces, bueno, empiezo a averiguar y finalmente, bueno, encuentro, le pregunto a un amigo alemán que estaba también en el tema del sonido, qué sé yo, me dice, habla con tal persona y hablé con un maestro de Calcuta, pero no, bueno, no sé por qué no terminamos conectando. Y bueno, y después, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podía contactar a Bajaudín? Porque no encontraba ningún contacto. No había ningún mail, teléfono, nada, en ningún lado, no encontraba internet, nada. Hasta que un día, no sé dónde entré en una página o algo, encontré el mail o el teléfono de él y me fui corriendo, pues en casa no teníamos en la casa de mis padres no teníamos para llamada internacional, me fui corriendo, así, literalmente, agarré la bicicleta y me fui al locutorio. Y lo llamé del locutorio. No se escuchaba nada. Imagínate una cabina del locutorio. Hola, en inglés, no se escuchaba nada. Y bueno, me atendió Bajaudín y me dice, bueno, mandame un mail. Y bueno, y bueno. Y ahí empezó todo el proceso. Lo que pasa es que no sé si fue en ese mismo momento en la charla que tuvimos, o en el mail, cuando le mandé el mail, que me dijo, bueno, para poder aprender, sí, sí, me dijo, yo te enseño, pero para poder aprender tenés que tener el instrumento. Pero bueno, después me empecé a enterar, el instrumento había solamente 3 personas que lo hacían, tardaban un año en hacerlo. Bueno, era bastante, no lo hacían, digamos, no lo hacían así, no lo fabricaban en masa, sino que lo fabricaban, este, Especialmente para el músico, ¿no? claro, pero como te diría, como que si no les gustaba tu impronta, no lo fabricaban, te decían que no. Ajá. ¿No? Una cosa así como bastante Tenés, especial. tenés que pasar unos No, filtros. claro, unos cuantos filtros. Así que bueno, así empezó todo. Justamente ya tenía viaje comprado, el pasaje comprado para ir a India. Supongamos esto era septiembre y yo viajaba en noviembre. Así que bueno, empecé a iniciar esas gestiones y bueno, después fue un periodo realmente increíble. Si lo miro para atrás ahora increíble porque me pasé 4 meses casi en Varanasi, yendo todos los días al taller del luthier, sentándome horas en el frío de enero de Varanasi, en silencio total, solamente a mirar cómo el luthier lijaba una parte minúscula del instrumento. Fue muy, 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 muy especial. Cuando tuviste por primera vez ese instrumento en tu mano, ¿qué sentiste? Desconcierto, ¿Qué hago con esto? no concierto, desconcierto. ¿Por qué? Desconcierto. Fue todo muy, muy maravilloso. Supongamos, una semana antes de que el instrumento estuviera listo,
me dice, voy un día al taller del luthier y me dice, el jueves que viene tu maestro, acá. O sea, viene Bajaudín, ¿no? Que iba a dar un concierto en Varanasi. Y me dice, con cara de pícaro el luthier, me dice, eh, y le voy a, si le gusta el instrumento, le voy a pedir que dé un concierto con tu instrumento. Claro. Ah, Y yo bien, dije, wow, qué bendición, ¿no? Porque incluso antes que yo pusiera una mano encima del instrumento, le quedó un concierto Bajaudí, wow, ¿no? Es, es una bendición. Bueno, así fue, vino, no solamente, no dio un concierto, dio tres conciertos con ese instrumento, o sea, antes que yo le pusiera una mano encima al bien. instrumento. Y después, también, mira qué interesante, porque en ese momento, en esa avenida a Varanasi, Bajaudín se estaba hospedando en la Fundación Krishnamurti, con Pelva. ¿Por qué? Yo no conocía hasta ese momento la Fundación Krishnamurti en Varanasi, porque Pelva daba clases en el colegio, daba clases de yoga y demás en el colegio que está ahí en el campus, En la ¿no? misma fundación, claro. Claro, exactamente, en la misma fundación. Entonces se hospedaron ahí. Y claro, bueno, entonces Bajaudí estaba ahí unos días para dar conciertos y demás. Él se quedaba con mi vina, entonces me decía, bueno, vení mañana, ¿no? Entonces supuestamente yo iba para aprender algo. Entonces, bueno, primer día vamos, bueno, caminata por acá, charla que va, pero del instrumento nada, ¿viste? Él llegaba, almorzábamos, le decía, bueno, descansábamos, después no sé qué. Y llegaba la tarde, bueno, Marcelo, bueno, vení mañana. A la venía mañana a las 11 ponele, no sé. Al Se otro va día, tirando. sí, yo estaba en la otra punta. Pero bueno, no importa, había así, así me decía, vení a Sudáfrica, iba también. Bien. De vuelta, bueno, charla, va, esto, lo otro, bueno, venía alguien a visitar, llega la tarde, del instrumento nada. Bueno, bueno, hasta mañana. Bueno, Marcelo, vení mañana a las 10. Bueno, vos me venís a las 10, 11, 12, 3, 4 de la tarde, nada. Y en un momento estábamos ahí en la habitación de ellos. Me dice, bueno, dale, Marcelo. Dice, agarrá la vina y empezá, dale, vamos. Bueno, agarré la vina y me quedé esperando, ¿no? Como me quedé esperando que me dijera qué hacer, qué tocar, cómo tocar. Yo Sí, nunca sí, había claro. tocado la vina. No es igual que el sitar, digamos. Alguna cosa uno puede extrapolar, pero es diferente. Ujú. No, para no entrar en detalle, digamos. Yo me quedé esperando. Entonces, no, se queda, ya estaba haciendo algunas cosas y ¿no? Me mira así como para atrás y como diciendo, dale, ¿qué haces que no tocas? Y decimos, dale, arrancá, me dice. Pero, ¿cómo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Como diciendo, no sé tocar, ¿cómo? Pero ¿cómo hago? Le digo yo. Y me mira así, y se queda y me dice, ¿cómo toco? Le dije yo. Y me mira así y me dice, ¿cómo toco yo? Dale, deja de tanta pregunta y empecé a tocar. Claro. Obviamente yo ya acostumbrado a la dinámica de los profesores en India, no puede estar diciendo no, pero no, insistiendo, no, tenés que salir al ruedo y hacer lo que salga, ¿viste? Obviamente era Sí, todo sí. pim, pum, pam, pam, todo desafinado, pero bueno, Sí. así fue el asunto. Y digamos, lo maravilloso, digamos, de todo esto fue que en ese, te cuento porque tiene que ver con el Nada Yoga, yo ya estaba en el estudio y demás, y cuando iba al taller del luthier, obviamente me encontraba con otros occidentales, etcétera, etcétera, y siempre sale la charla. Bueno, ¿de dónde sos? ¿Qué sabes acá? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, y salía la charla, bueno, no, estoy investigando nada yoga. Y bueno, ¿y esta rudravina es para vos? Sí, uy, qué buen instrumento, muy sagrado. ¿Y con qué vas a estudiar? Con Bajaudín y ahí ya empezaban todos, uy, no. Y el tío de Bajaudín, Ustad Sia Fariduddin Dagar, el último gran maestro del sonido, de la vibración, ¿viste? A la miércoles. Sí, 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 claro, claro. Una cosa tremenda. Porque el plan era que yo después de ahí, de Varanasi, con el instrumento, iba a ir a Bombay, a la academia de ellos, iba a estudiar con él y con el tío, digamos. Ahí va. Entonces, bueno, viste, wow, viste, y yo dije, wow, viste, tengo acá la posibilidad de aprender con personas que bueno, todo el mundo dice son los grandes maestros del Nada Yoga.
Bueno, entonces, obviamente yo ya sabía cómo era la cuestión, ¿no? Porque si uno se muestra muy ansioso, es contraproducente, Contraproducente, claro, claro. no te enseñan nada. Entonces trataba de mantenerme, aunque estaba muy ansioso, trataba de mantenerme tranquilo en eso. Y bueno, ahí podría decir hoy que, claro, ¿qué pasa? Muchas estructuras y muchas cosas preconcebidas se quebraron en el camino. ¿Por qué? Porque uno espera, y si querés te puedo contar una anécdota breve, uno Sí, espera que le enseñen de la manera, o espera aprender, o que le enseñen de la manera que uno se acostumbró a aprender. ¿No? Pero en realidad hay muchas otras formas de aprender. O sea, ¿entendés? O sea, si realmente uno quiere aprender, bueno, hay muchas formas de acceder a ese aprendizaje o de recibir ese aprendizaje que no son de la boca del profesor, que no es en palabras, ¿no? Que no es tocar do, re, mi, fa, sol, la, si y después hacer este ejercicio. Hay muchas otras formas que son más sutiles, por supuesto, pero que probablemente son mucho más aptas para ese conocimiento que se quiere transmitir. Y no sé si lo estoy haciendo muy largo, pero si querés concluyo con una anécdota que va a graficar esto. sí, dale. Voy a Bombay y ¿qué hace? Bueno, Bajaudín, como era el tío de Bajaudín, ya estaba bastante grande, entonces Bajaudín era el que tenía que salir a trabajar, digamos, ¿no? Entonces era el que iba para todos lados a dar conciertos. Entonces, bueno, como es muy común en él, no está mucho tiempo en un lugar, entonces llegamos, y estamos en la academia y al segundo día se va, no sé a dónde, se iba a Holanda a dar un concierto, entonces me dice, y yo tenía como, no sé, casi un mes más, y me dice, bueno, me dice Marcelo, mirá, yo tengo que ir, tengo que viajar, pero bueno, Ustad, porque le llamaban así, Ustad te va a enseñar. Bueno, muy bien. Bueno, yo hacía mi práctica, ¿no? Lo poquito que había aprendido hasta ese momento, todos los días, a la mañana, a la tarde. El primer día, segundo, tercero, cuarto, nunca nada, ¿viste? Y aparte el maestro de esos que ves en las películas, o Sí, sea, sí, 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 sí. ¿viste? Un andar magnánimo, una presencia arrolladora, ¿viste? Eh, era un señor maestro, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Y aparte vos veías que venían todos los días, venían alumnos diferentes de un lado, del otro, una reverencia como si fuera así, el gran maestro de los maestros realmente. Bueno, y bueno, entonces, el primer día, obviamente yo no le iba a decir, viste, Ustad, me podrías dar una clase, viste, que eso se podía considerar como una falta de respeto, ¿no? Entonces, bueno, tranqui, lo que tenga que venir, lo que tenga que venir que venga, Sí, sí, yo estoy sí, acá sí. para eso, a trabajar con las ansiedades, con lo que sea, bueno, este, entonces, bueno, y aparte, viste, bueno, ya me habían entusiasmado, me habían hablado de que era el gran maestro, entonces digo, eh, llegó un día y digo, bueno, yo le voy a preguntar si me puede enseñar un poco algo de nada yoga, digamos. Por lo menos estoy acá, no voy a perder la oportunidad. Por lo menos si Claro. no, o me saca, ¿viste? Este, o me reta, por decirlo así, bueno, por lo menos lo intenté, pero no me puedo quedar con la duda, digamos, ¿no? Después de un par de días esperé un momento adecuado, bueno, me acuerdo, estábamos en la mesa, almorzando, solamente él y yo. Una mesa larga, ¿viste? No había nadie, estaban solamente las personas que cocinaban y demás, él y yo. Bueno, momento adecuado. Sí, un silencio sepulcral, ¿no? Así, silencio este, meditativo, diría yo. Bueno, entonces, viste, yo lo tenía, estábamos sentados en la misma línea de la mesa, un poco alejados, pero yo lo miraba con el rabillo del ojo, ¿viste? Ni mover la cabeza quería, no quería Claro, que... claro. Incomodarlo para nada. Miraba con el rabillo del ojo y bueno, esperé que terminara de comer o que hiciera una pausa por lo menos. Entonces con todo, viste, cuidado, formalidad. "U- Ustad, digo, discúlpeme que lo moleste, no quiero interrumpir la comida. Este, eh, bueno.
quería preguntarle si fuera tan amable, si le sobra un poquito de tiempo. Aunque sea 5 segundos. Me toma un poquito de tiempo, si no, no es mucha molestia, pero no ser irrespetuoso. Y si me puede enseñar algo de nada yoga, así rapidito. Silencio. Un silencio y seguía comiendo, ni giró para mirarme. Chao, dije. Me la mandé. Y seguía comiendo así, pero pasaron, no sé, 10, 15 segundos de ese silencio así, que se corta con un cuchillo. Sí, Y sí, de sí, golpe sí, sí. para, de golpe para, así como, pero casi como si como si me hubiese ignorado. Y de golpe para así y abruptamente me mira y me dice, ¿qué es eso? ¡Wow! Me descolocó, porque yo, ¿cómo? El el gran maestro del mundo del sonido me pregunta a mí, ¿Qué es nada yoga? no nadie, ¿qué es eso? Digamos. Bueno, y ahí empecé a balbucear algunas cosas. Qué bueno, que sí, de yoga se han ido. Y mientras yo iba diciendo balbuceaba algunas cosas, bueno, él tenía una especie de servilleta de papel, la dejó en la mesa, se levantó, y porque ellos generalmente comen con la mano, entonces fue a un bañito que hay cerca y se lavaba las manos, a lavarse las manos, y mientras iba en ese camino, que era una distancia, no sé, de 5 8 metros, cuando iba caminando así todo lento, me mira así de vuelta para atrás y me dice, yo no sé nada de eso. Eso es muy difícil. Y se fue. Y entonces, Y entonces, ¿qué pasó? Después de eso, yo no había tenido clases. Un día, de la nada, un sábado, por ejemplo, no sé cómo fue, en algún momento nos cruzamos y me dice, no sé, las 10 de la mañana, hoy, 3 de la tarde, es tu clase, me dice. Ah, bueno, maestro, muchas gracias. Namaste, namaste. Bueno, y bueno, a las 3 de la tarde agarro el instrumento, voy, me siento y digo, cuento esto porque es muy raro, es muy diferente de todo. Entonces me siento y bueno, yo entendía que me decía, toca. O sea, yo tenía que tocar lo que me habían enseñado ya. Entonces empezaba a tocar un poco y él escuchando 100% atento, 100%, así, tipo en estado meditativo, sentado en la cama y yo en el piso. Y en algún momento de lo que yo iba tocando, él empezaba a cantar, ¿no? Y yo no me decía nada, pero yo ya sabía que tenía que seguirlo, digamos, ¿no? Como que él me iba guiando, pero con la voz, con no la con voz, ahí palabras. va, ahí va. Y bueno, lo iba siguiendo. Y cuando él hacía algunas cosas con la voz que yo no captaba, paraba, me miraba y lo volvía a hacer, lo repetía, hasta que yo lo lograba hacer en la vina, y ahí decía, sí, como diciendo, yes, ¿no? Y Sí, seguía sí, cantando. ahí va. Claro, y bueno, y así iba a la casa. Después terminaba, era un ratito, no era mucho, después otra cosa. Era como si un portal que se abría en ese momento y después se cerraba. Claro, yo después, al tiempo, digamos, con el correr de las semanas y demás, entendí qué fue lo que entendí. El maestro me respondió la pregunta, pero no como yo quería, Claro, a través de sino, de la sino experiencia. como, exacto, sino como debía ser hecho, de la mejor manera y no como yo imaginaba o como yo pretendía. Es decir, no me lo respondió eh, con palabras para alimentar quién sabe qué parte intelectual de la mente, pero me lo mostró prácticamente, de manera práctica, guiándome con el sonido. Bueno, y eso fue otro gran quiebre que después, obviamente ahí fue donde se plasmó algo muy sólido que quedó hasta el día de hoy y creo que va a quedar hasta siempre, que es una sensación, y no una sensación, una revelación de que del camino, digamos, ¿no? De que el camino, de cuál era el camino
y que ahora no, digamos, ya no había más búsqueda, por decirlo así. Lo que había era que tener la paciencia y la perseverancia de transitar ese camino de manera correcta y era, bueno, y en el tiempo y cuando, si se quiere, no sé, el universo lo determine, lo que era para mí, lo que era para mí ser aprendido o descubierto en esta vida, se iba a revelar, se me iba a revelar, y lo que no, no, digamos. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, obviamente que todo ha evolucionado, pero puedo decir que ha sido y viene siendo así. Buenísimo. Damos un salto. Pasamos a la primera vez que fuiste al Aurobindo Ashram de Delhi, el pequeño, ¿no? ¿Ese fue el primero o fuiste primero a Pondicherry? No, no, fui primero a Delhi, A sí. Delhi, perfecto. ¿Cómo fue la experiencia allí? ¿Por qué decidiste pasar por ese ashram? ¿Qué te llevó a pasar por ese lugar? También fue todo realmente muy, muy maravilloso. Yo no era consciente de eso, pero las cosas me iban llevando ahí. Cuando voy a ir la primera, o sea, ya tenía el plan de ir la primera vez a India. Bueno, obviamente yo tenía un poco de dudas y algunos miedos también porque no conocía dónde me iba a hospedar, dónde me iba a quedar, qué lugar, si eran lugares seguros o no. Y bueno, y resulta que una amiga, no sé si en este momento yo estaba en Salto o no, una amiga se llama Marcela Bala que vive en Salto, me dice que tenía una conocida, creo que yo estaba allá, había ido, iba en ese momento a hacer algunas meditaciones con citar y demás, y me cuenta que tenía una conocida que había estado viviendo en Auroville, ¿no? ¿Y por qué Ajá. no iba y hablaba con ella? Que ella me iba a poder orientar de tal vez dónde quedarme y demás. Entonces, como yo ya tenía el pasaje comprado y llegaba a Delhi, bueno, esta señora muy amablemente me comentó que el Aurobindo Ashram de Delhi, bueno, tenía un espacio para recibir huéspedes que estaban en sintonía con el yoga integral y demás, que bueno, que precisaba meterme en la página y reservar o pedir autorización y demás. Entonces, bueno, así fue que llegué y bueno, y después, como bueno, fue un lugar, obviamente yo ya venía practicando yoga integral y demás, pero fue un lugar muy diferente. Aparte llegué a la noche, casi de madrugada. El chofer del remis literalmente me estafó, me cobró, no sé, el doble o el triple de lo que valía. Ajá. Este, bueno, llegué, fue un poco rara la llegada, pero bueno, después me fui poniendo en sintonía. Y bueno, y las primeras veces fui más que nada como huésped, digamos, por poco tiempo. Y después bueno, al tiempo que ya me empecé a conectar con el maestro Ramesh, y bueno, y a partir de ahí todo lo que vino, ¿no? Que hoy, si lo traspolamos hasta hoy, ¿cómo podrías definir tu aprendizaje desde el primer encuentro con Ramesh hasta hoy? Ampliación, elevación y profundización de la conciencia, ¿Y a él cómo lo definís? como un ser de luz y un gran mensajero, alguien que dedica, digamos, todo su esfuerzo a diseminar el mensaje, las enseñanzas de Sri Aurobindo y la Madre de la manera más pura posible, pero a la vez con un gran aporte personal, digamos, porque con todo lo que hace que sea más fácil acercarse al mensaje de Sri Aurobindo y la Madre, que para muchas personas podría quedar muy, muy teórico o muy difícil de comprender, ¿verdad? O muy Sí. lejano, ¿no? Él lo hace muy, muy llano, muy, muy, muy.
mucho más fácil de poder ser llevado a la vida, de ser comprendido. Y bueno, y la vida le ha dado muchas cualidades para eso, porque su vida de médico, casi hombre de la ciencia, digamos, lo ha preparado intelectualmente a un nivel muy elevado para poder reflexionar a un nivel también muy elevado, pero a la vez con el costado intuitivo muy desarrollado. Ujú. Si tuvieras que contarnos hasta dónde querés llegar con el yoga, ¿existe un lugar que quieras llegar? Puede ser un lugar físico, puede ser un lugar eh, interno. Bueno, o sea, diciéndolo en mis palabras, yo siento que es, eh, a ver, no es que quiera, es difícil de decirlo, porque, a ver, el querer llegar también cumple un papel, o sea, querer llegar a decir, bueno, a ver, no estoy allí, quiero llegar, digamos, ¿no? O sea, si en términos más amplios uno puede decir, bueno, a ver, lo que busco es vivir cada vez más esa plenitud, esa esencia que soy, poder vivir cada vez más íntegramente, ¿no? La unidad, bueno, lo que decimos siempre, eso realmente, por más que sean palabras muy usadas, es lo que siento, o sea, Ujú. hoy en día no vivo ni cerca toda la plenitud, digamos, del ser que somos, digamos, ¿no? Vivo un poquito de eso. O sea, busco vivir más de eso. O sea, el objetivo final sería vivir totalmente eso, ¿está bien? Pero eso es más el tipo de objetivos que sirven para avanzar más que para alcanzar, diría yo, ¿no? Como a veces dice Galeano, ahí lo tienen ustedes, que dice, cuando habla del horizonte, ¿no? Que el horizonte en realidad sirve no para alcanzar, sino para caminar. Digo, pero lo que tiene sentido, lo que hace más sentido para mí vivencialmente en este cuerpo, en esta vida humana, es, eh, es acercarme un poco, digamos, avanzar lo que sea posible en esta vida, a vivir un poco más en unidad, digamos, ¿no? A vivir con más conciencia de unidad, a vivir de manera más plenamente y bueno, y si es posible, inspirar a otros a hacerlo. Eso sí lo veo posible. Lo otro es como, bueno, es muy, 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 muy elevado. Quién sabe si llegaremos algún día, si no llegaremos. Yo siento que me sirve como estímulo para caminar, para avanzar, pero en definitiva, en el aquí y ahora, lo que más sentido me hace, digamos, lo que más sentido tiene para mí es poder todos los días hacer un esfuerzo para vivir un poquito más esa unidad. La aspiración que mantiene la motivación vigente, ¿no? Exactamente. Si tuvieras que decirle a alguien que se está recién acercando al yoga, esta es una pregunta que le hago a todos los entrevistados con los que converso de la temática, si tuvieras que decirle algo a esa persona que está inquieta, que no ha empezado aún el yoga, ¿qué le dirías? Hola, le diría primero. Ah, Hola, ¿qué tal? hola, bien, buenísimo, buenísimo. ¿Y después? Y bueno, pero ¿qué partimos de la base que la persona tiene interés en Sí, sí, acercarse al claro. yoga? Es alguien que tiene un interés y no se mandó todavía a iniciar. Bueno, yo lo primero que le diría es que indague en su interior el porqué más profundo de iniciar un camino espiritual como el yoga. Tal vez uno no pueda encontrar el porqué más profundo, pero sí algo más profundo que lo superficial. Por ejemplo, ¿qué digo? No sé, uno dice, uy, estoy muy estresado, voy a empezar yoga. Bueno, ¿es realmente, no sé, reducir el estrés la causa más profunda que puedo encontrar en mí para empezar yoga o hay algo más? Seguramente, yo le puedo asegurar que seguramente hay algo más. ¿Y por qué me parece importante indagar en eso? Yo le diría que una vez que encuentre
aunque sea algún atisbo de eso, que lo abrace y lo tome como su guía en el camino, por lo menos en sus primeros pasos. Y que si lo hace, tiene muchas cosas buenas van a venir. Buenísimo, buenísimo, lindo mensaje entonces para aquellos que sienten como la inquietud o el impulso y no lo han todavía canalizado, así que estas palabras ojalá resuenen y muchas personas después se acerquen a la práctica del yoga en cualquiera de sus variantes. En este momento simplemente agradecerte este espacio, Marce, de comunicación, seguramente no sea la última vez que conversemos. Reconocerte también como un gran profe y un gran difusor e inspirador de no solo de yoga integral y del nada yoga, sino de esto, ¿no? De impulsarnos a continuar la práctica, de mantenernos en contacto y tener estas charlas tan interesantes y estos contactos que siempre nutren, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista de lo espiritual. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo podríamos colaborar contigo en comunicarnos, en que las personas que escuchan este podcast puedan llegar a tu persona? Bueno, gracias Gerard por la oportunidad. Realmente siempre es una alegría estar en contacto con vos. Sabés que te aprecio mucho, te admiro, siempre te lo he dicho, no es un cumplido. Y bueno, también gracias por hacer estas cosas que ayudan a difundir y expandir el mensaje. ¿Mm? Bueno, pueden buscarnos en las redes, a mí como Marcelo de Aquino Vicente, algunas cosas hay en YouTube, en Instagram, es por ahí. Em, Pueden buscar el nombre si les interesa la escuela, Nada Brahman, Brahman, Nada Brahman Internacional. Y si no, bueno, le escriben a Gerardo que tiene todo ahí a mano y les pasa los datos. Bueno, igual ahora cuando hagamos la descripción de la entrevista vamos a dejar tu web allí enlazada para que la gente pueda llegar directo, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, cómo no. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Un gusto como siempre. Y en breve vamos a estar de vuelta porque esto no terminó acá. Esto da para mucho más. Así que Perfecto. muchísimas gracias. Lo mejor para vos, para la familia. Y namaste, como decían en India. Gracias, igualmente, namaste. Cuántas experiencias nos ha contado Marcelo. Cuántas cosas para reflexionar. Cuántas cosas para tener en cuenta. Cuántas cosas también... de decir, bueno, capaz que si me pongo a explorar con determinada profundidad la práctica del yoga, voy a encontrar más cosas de las que me parece que puedo hallar. Y que de pronto las expectativas que le ponemos a nuestra participación dentro de las prácticas, habría que bajarle un poquito la intensidad de las expectativas porque muchas veces ellas son unos de nuestros peores obstáculos. Entonces, en tanto y cuanto podamos sentirnos libres y despojados de nuestras expectativas, en mi experiencia personal ha sido una salvación importante para poder comprender mucho más el universo del yoga, sus efectos, sus beneficios, sus posibles contratiempos y cómo salir de ellos. Así que, como verán, hay mucha cosa dentro de este maravilloso mundo yógico para tomar, para tener en cuenta y fundamentalmente para crecer. Momento de recordarnos entonces nuestras vías de comunicación para que en este tiempo podamos reflexionar e interactuar a través de ellas. Por ejemplo, usamos Telegram para la comunicación dentro del podcast y el número, si estás dentro de la República Oriental del Uruguay, es 099 18 21 77. 099 18 21 77. Si estás fuera del país y querés comunicarte por este mismo medio, entonces hay que poner un prefijo que sería
más 598, después sacas el 0, así que más 598 99 18 21 77. Así lo haces desde fuera del país. Más 598 99 18 21 77. Por correo electrónico mágicosresultados@gmail.com. Estas son nuestras vías de comunicación por cualquier consulta acerca de lo que puedas haber escuchado en este o en anteriores episodios y nos quieras preguntar a través de estas vías. Con muchísimo gusto estaremos interactuando y daremos la información que nos soliciten. También pueden hacernos planteos de qué cosas les gustaría escuchar, que les aporte valor, que les aporte conocimiento, que les aporte cosas para que las experiencias después sean aún más aprovechables o más ricas también, ¿no? Así que de momento vamos a despedirnos de este 2023 que ha traído muchas cosas, a plantearnos también algunos objetivos para el 2024, cosa que es importante para todos, ¿eh? Nosotros en yoga utilizamos una técnica que se llama Sankalpa, que significa algo así como perfecto propósito. Entonces ese perfecto propósito hay que concebirlo en determinado estado, un estado concentrado, sería un estado de mucha conexión con el espacio interno para detectar cuál es ese perfecto propósito que quisiéramos desarrollar a lo largo de este 2024. Puede ser uno, pueden ser más de uno. Y establecido este perfecto propósito, entonces hay que desarrollar unos pasos para concretarlo. Nada en yoga viene de arriba, pero nada, ¿eh? Todo representa un esfuerzo y es así como se sale adelante en yoga. No hay tales cosas que de pronto atraemos o concepciones similares. Acá en yoga las cosas son de poder plantearnos objetivos, desarrollar una estrategia y echarla a andar. Entonces ahí sí los resultados pueden llegar a aparecer. Tal vez no sea el resultado que estabas esperando de forma precisa, pero sí va a ser el resultado más aconsejable o el más adecuado, ese es el término más correcto, más adecuado a lo que tu persona y tu momento están requiriendo. Así que es todo un trabajito, una concepción, una reformulación interior la que tenemos que hacer para desarrollar la práctica de Sankalpa. Profundizaremos, lo prometo, en próximos episodios. Ya hay algunas cosas planificadas que estoy seguro te van a encantar. Así que muchísimas felicidades, que hayan muchos éxitos en este 2024, que haya mucha salud, que haya también muy buena economía, mucho dinero en las personas. Es importante, ¿no? Es una llave a partir de la cual no solamente se resuelven algunas cosas, sino que también tenemos apertura a muchísimas otras cosas más. Así que bueno, mucho dinero, también muy buenas relaciones, que nuestras relaciones sean de alta calidad, que nos aporten a nosotros y que nosotros aportemos a esas relaciones que tenemos, ya sean las familiares, las amorosas, las amistades, las de los negocios, lo que fuere, pero que todo sea aportativo, que sea positivo y que sea en un marco fundamentalmente de paz. Muchas gracias por este tiempo que hemos compartido, que lo vamos a seguir compartiendo, y lo mejor para todos. Recuerden, mágicos resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado.